Hola a todos. Pues bueno, hoy vamos a empezar con el manejo, bueno, con la presentación principalmente de un instrumento que a mí personalmente me encanta, que no es otra cosa que el astrolabio. Bueno, este es uno de los primeros instrumentos que se utilizó para medir la altura de astros con una cierta precisión. La verdad es que se empleaba principalmente en tierra y fue adoptado por los marinos. ¿Por qué se utilizaba mucho en tierra y qué ventajas tiene este cacharro? Pues a ver, el sextante mide ángulos, bueno, sextante. Lo que nosotros queremos hacer al hacer un cálculo astronómico para situarnos es calcular el ángulo que forma el Sol con el horizonte, siguiendo una línea vertical. El sextante compara una vista del horizonte con una del astro y cuando las consigue superponer por medio de un dispositivo óptico nos da una lectura muy precisa de ese ángulo. Pero hay un problema. Necesitamos un horizonte. En la mar tenemos un horizonte bastante definido, aunque después tengamos que hacer una serie de cálculos para introducir el error que nos genera la refracción terrestre. Si estamos muy altos, por ejemplo, estamos en lo alto de un pico y tenemos un horizonte marino y usamos el sextante para situarnos, vamos a tener que incorporar un error debido a la altitud en la que estamos, porque obviamente vamos a ver más horizonte y la Tierra se curva y el ángulo va a ser más grande de lo que realmente es. Y bueno, en tierra no siempre se tiene un horizonte. Yo, por ejemplo, vivo en el norte de España. Yo no tengo ningún horizonte que dé al sur. Ningún horizonte náutico que dé al sur. Entonces, ¿qué ventajas tiene el astrolabio? Que el astrolabio no calcula los ángulos respecto a un horizonte, los calcula respecto a la vertical. El astrolabio se suspende y permanece vertical como si fuera un péndulo. Y después solo hay que girarlo, bueno, en este caso por este lado, ¿no? Entonces, claro, nos permite tomar ángulos reales del Sol con respecto a la vertical, y lo cual es una gran ventaja en tierra firme. A ver, este astrolabio no está mal hecho, pero seamos serios, esto es un juguete. Un astrolabio de verdad debería tener aproximadamente el doble o el triple de diámetro por una sencilla razón, porque la escala de grados que está aquí, como podéis ver, pues cada cuadradito negro y blanco que veis por aquí es un grado. En este tamaño, esa escala debe medir poco más de 1 milímetro. Si aumentamos el tamaño del astrolabio, la escala es más grande y nos va a ir permitiendo apreciar ya no solo grados. Aquí, en el mejor de los casos, apreciamos un grado. Venga, vale, vamos a decir que podemos decir, venga, medio grado. Pero si pudiéramos apreciar un cuarto de grado, mejor, porque hay que tener en cuenta que cada error que cometamos de 1 minuto de grado es una milla de error en nuestra posición. Un cuarto de grado son 15 minutos, son 15 millas. Volvemos a lo de siempre. Vale, mejor esto que nada, ¿no? Pero bueno, lo he dicho, es un juguete. Después he detectado que tiene algún error de fabricación. El principal es que el centro del astrolabio, o sea, el centro donde está este tornillo que hace girar la ligada esta, no coincide exactamente con el centro geométrico de la escala. Eso implica que tenemos un error de índice que además es variable con el ángulo que estemos midiendo. O sea, no es un error que sea fácilmente corregible. En fin, a efectos didácticos nos va a servir. Ya veremos cuando hagamos una práctica real, veremos a ver hasta qué punto tenemos un error y si ese error es reproducible o es evitable, ¿no? Ya veremos. El tema es que, bueno, es el astro que tenemos. Hoy en día no se fabrican astrolabios profesionales, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, aunque no deja de ser un aparato que no es difícil de construir. Así que en principio no debería de ser problema. Por lo menos la técnica de uso nos va a permitir, si bien no tener un aparato idéntico, utilizar alternativas. A fin de cuentas, lo único que hace es medir un ángulo. Existen muchas maneras de medir ángulos. Lo importante va a ser
el uso que le demos a ese ángulo que hemos medido. Por lo demás, vamos a pasar a describir un poco el aparato porque de verdad que merece la pena. Es una pequeña maravilla de la tecnología y es realmente interesante echarle un vistazo. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el astrolabio. En esta cara es la parte de medición. Como veis, tiene una escala graduada en la periferia, otra un poco más interior para facilitar la medida. Tiene fechas que se van a utilizar después en la otra cara para hacer cálculos. Y una lidada, como vemos aquí, que permite tomar las mediciones. Tiene aquí unos agujeros para hacer de punto de mira, ¿no? Y bueno, ya veremos cómo se utiliza. Por lo demás, vemos que también está impreso, es como pone umbra recta y umbra versa. Esto es para medir pendientes, ¿no? Da proporciones entre longitudes y elevaciones, ¿no? Aquí veríamos proporciones de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 12, ¿no? Y esto es para topografía principalmente. Yo os decía que es un instrumento que se utilizaba mucho en tierra, ¿no? Entonces, bueno, tiene bastantes funcionalidades pensadas para tierra. Por el otro lado, es una pequeña maravilla. Esta es la verdadera maravilla del astrolabio. Esta rejilla que vemos aquí que estoy girando ahora con la mano se llama araña. Como veis, tiene una especie de uñas. Si colocamos aquí una más cerquita, vemos que aquí pone Deneb, Vega, Altair, bueno, Antares, que os habréis dado cuenta que son nombres de estrellas. Bueno, pues eso es porque cada punta de la uña representa la posición de una estrella, de manera que esto es un planetario. Esto lo vamos girando y según nos va dando a qué hora, en cada hora, la posición de cada estrella. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una escala graduada. Esto es el azimut de la estrella. Y estas rayas de aquí, que a ver si estos números que se ven aquí, 60, 50, 40, es la altura que va a tener la estrella sobre el horizonte. Claro, aquí veríamos, por ejemplo, si vamos a seguir a Deneb, ¿no? Veríamos que Deneb estaría saliendo del horizonte, se levantaría y aumentando aquí en la escala su altura, iría variando el azimut hasta que pasara por el meridiano, que estaría aquí, con azimut sur. Y aquí tenemos la indicación sur, 180, la veis ahí, ¿no? Y pues seguiría avanzando y terminaría poniéndose en un azimut 312, una cosa por el estilo, y se pondría. ¿Qué interés tiene esto? Hombre, que si reconocemos el astro y vemos a qué hora estamos, podemos ver el rumbo que estamos llevando siguiendo la estrella. Podemos utilizarla como compás. Después tenemos esta circunferencia de aquí, que en este astrolabio no funciona nada bien. Esta circunferencia sirve con esta aguja de aquí grande. Vemos aquí esta escala. Bueno, pues esta escala se supone que es la declinación del Sol por fecha. De manera que al ir girando esta línea exterior nos iría dando la declinación del Sol en cada fecha del año. La fecha está puesta con los signos del zodíaco. O sea, tendríamos que ir a la otra cara, que es la que yo uso de chuleta porque no me acuerdo de los símbolos. Aquí tenemos los símbolos. Y reconoceríamos, bueno, aquí vemos los días del mes, de octubre, por ejemplo. Y veríamos a ver en qué posición de ese signo zodiacal estaríamos en nuestra fecha. Llevaríamos esa posición aquí, ¿no? Y la intersección de la circunferencia exterior con la escala nos dará la declinación del Sol para ese día. Bien, está clarísimo que no funciona bien, ya lo he comprobado, no está bien centrado, no está bien calibrado, y esta funcionalidad del astrolabio, en mi caso, no funciona. Pero sería interesantísimo porque fijaros que nos daría también la altura del Sol en cada fecha, o sea, moveríamos... Esto reproduce el movimiento del astro, así que solo tenemos que mover la aguja y nos daría la altura del Sol para según qué declinación tuviéramos. La altura del Sol esperable.
Eso es muy útil. Nos permitiría hacer cálculos en calculadora, porque no tenemos que calcular la declinación siquiera, nos la daría y podríamos comparar la altura que tiene el Sol teórica con la que tiene el Sol en el momento que hacemos la observación nosotros y darnos directamente el error de altura que nos da el error de posición respecto a la que tenemos nosotros, posición estimada a la posición real astronómica. En fin, el aparato es muy interesante. Como podéis ver, no es mucho más que, que un aparato de tomar ángulos. Tiene muchísimas funcionalidades incorporadas. Esta araña, para cualquiera que sepa algo de astronomía, pues puede decir que, un momento, la araña no funciona para todas las latitudes, ciertamente. Los estantes tienen juegos de arañas para distintas latitudes. Esta araña, por ejemplo, yo en mi experiencia está diseñada para el Mediterráneo, pero si nos fuéramos a Canarias con ella, no funcionaría. Necesitaremos cambiar esta pieza, desmontar el estante, introducir la araña correspondiente a las latitudes en las que estemos navegando y utilizarla. Es la limitación que tiene el aparato, pero bueno, estamos trayéndonos en un solo aparato, pues prácticamente un almanaque náutico y un sistema de medición de ángulos. No está mal. Sinceramente, una cosa que se puede mojar. Así que nada, de aquí nos vamos para afuera y vamos a hacer un cálculo real con el aparato. Venga, nos vemos.